Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. Antes de comenzar, queremos enviar un saludo a Neville Malvada por su aportación en el video anterior. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias. Todos sabemos que hay un inicio y un final, pero no sabemos si después de nuestro final seguiremos recordados con el paso del tiempo. Muchas veces ocurren manifestaciones cuando las almas se sienten olvidadas, como en la siguiente historia. Historia basada en eventos reales, adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Este evento que voy a contarles ocurre hace ya varios años. En aquel tiempo, mi mamá perdió un hijo al momento de nacer. Mi hermano Nato sería 10 años mayor que yo si hubiera sobrevivido. Y ese desafortunado evento fue muy triste para mis padres. Luego de que le entregaran los restos, se le dio cristiana sepultura en el Panteón de las Escobas, en Guadalupe, a la sombra de un nogal. No se le hizo una lápida, solo un montículo de tierra y una cruz de madera con su nombre, Rolando. Manifestación 1. Hace mucho tiempo, cuando yo era muy pequeño, y ya había pasado varios años de que mi hermano Rolando hubiera fallecido, mi tía, hermana de mi papá, vivía en la colonia El Pedregal, con muchas carencias, pero como siempre decía, éramos muy pobres, hijo, pero muy felices y con mucho amor. Mi tío, su esposo, entraba muy temprano a trabajar, y por esa razón la tía se levantaba más temprano para prepararle su lonche. Una de esas madrugadas, y antes de que mi tío se fuera a trabajar, al despedirse vieron con mucha sorpresa a un bebé caminando en su patio. Entre la oscuridad y con dificultad, sus pasitos torpes lo hacían tambalearse de un lado a otro, como buscando agarrarse de algo. Lo extraño es que el bebé estaba desnudo. De primera impresión, pensaron que mi primo se había salido de algún modo de la casa. Él tenía pocos meses y de la misma forma apenas empezaba a caminar, por lo que el espanto se adueñó de los tíos, los cuales se cercioraron de que su hijo estuviera en la cuna donde dormía, y para su sorpresa, vieron que, en efecto, estaba dormido plácidamente, por lo que de inmediato regresaron al patio a ver quién era aquel bebé. Pero al salir, vieron que no estaba por ningún lado. Era imposible. Todo estaba cerrado y no había manera de que un bebé se metiera a la casa. Pensaron que quizá lo habían abandonado y salieron a buscarlo. Pero todo era oscuridad y silencio, aún a lo largo de la calle. Sin más demora, el tío se despidió, dejando a su mujer con algo de preocupación por ese hecho inusitado. La tía se volvió a acostar, pero algo en su interior la dejó intranquila de pensar en haber visto aquella aparición, por lo que más tarde contactó a mi mamá para contarle la situación extraña que habían visto ella y su marido. Ella tenía un presentimiento y no dudó en decirle a mi mamá sobre este. Hermana, deberías ir al panteón a visitar a Rolando. Quizás se sienta olvidado. Luego de esa conversación, mi mamá se quedó muy pensativa, meditando en las palabras que mi tía le había dicho, y era cierto. Desde que habían sepultado a mi hermano, no lo había ido a ver, quizá por tristeza o porque aún se sentía deprimida de haberlo perdido. Así que un día se arregló para irse al Panteón de las Escobas e ir a dejar algunas flores en la tumba y una veladora. Por extraño que parezca, llegó al cementerio y después de buscar el nogal donde estaba la tumba, pudo notar algo raro. Y es que había unos hombres escarbando en lo que sería la tumba de mi hermano y corrió para ver qué estaba pasando. Los administradores del cementerio alegaban que iban a sacar los restos, ya que tenía mucho en el abandono
y no se habían pagado las cuotas del panteón, por lo que iban a limpiar y vender el lote. Mi mamá, por supuesto, negó que se debiera algo, ya que habían comprado ese lote a perpetuidad y tenía el título que lo confirmaba. Así, después de varios alegatos, mi mamá llevó el título y, muy a pesar de las intenciones de los administradores, dejaron la tumba, aunque destruyeron la cruz y regado unas piedras encaladas que mi padre había dejado cuando enterraron el cuerpo. Mi mamá, al ver que estaba en el abandono, colocó unas piedras alrededor y una cruz de madera con el nombre de Rolando, grabado en una tabla. No pudo haber hecho más por la memoria de mi hermano. Sin embargo, las preguntas quedaron en su mente, y la principal era que si mi hermano de alguna forma se manifestó para avisarnos de que sus restos estaban en peligro o que simplemente se sentía olvidado. Manifestación 2. Con el paso de los años, mis padres se separaron. En ese tiempo, mi papá se fue a vivir en la colonia Dos Ríos en Guadalupe, y aún no se había construido el puente de la avenida Israel Cavazos. Si conducías por Constitución o Miguel de la Madrid para llegar a esa colonia, tenías que cruzar por el río Santa Catarina totalmente a oscuras, ya que no había ningún tipo de iluminación. Mi padre, además de trabajar, era músico y cuando terminaba de tocar, debía regresar por ese sitio, cruzando el río en la madrugada. Pero nunca le había pasado nada malo al pasar por allí, hasta que una noche me contó que por el retrovisor de su vehículo vio que una persona venía sentada en el asiento de atrás. Era un hombre de aspecto extraño, que mi padre describió como un joven pálido y con los ojos tristes que parecía querer decirle algo. De la impresión respondió de manera agresiva y como pudo tiró un golpe hacia atrás, pero al momento de voltear, para su sorpresa, no había nadie en el asiento. Así pasó por un buen tiempo, cuando tenía tocada y pasaba por la madrugada por las inmediaciones del río. El mismo hombre volvía a subirse a su carro de algún modo. Mi papá no es muy creyente de este tipo de cosas y me decía en tono de broma que ya hasta se ponía a platicar con él, pero lo notaba nervioso y con desconcierto de no saber por qué le sucedía ese hecho extraño. Su plática siempre era la misma. Ya se había acostumbrado a la oscura presencia de aquella aparición que de pronto veía por el retrovisor del carro. Sentía escalofríos e intentaba no mirar hacia atrás. Incluso volteaba el espejo para no mirar al hombre, pero sentía su fría presencia que le erizaba los pelos de la nuca. Sin embargo, y durante esas pláticas que teníamos acerca del hombre que lo acompañaba y desaparecía una vez que cruzaba el río, le pregunté si alguna vez lo había visto bien y cómo era en realidad su apariencia. Mi padre respondió que era un joven que se parecía a mi fallecido hermano Rolando. ¿Cómo era posible? No comprendía cómo mi papá lo relacionaba con mi hermano muerto y cómo le atribuía ese aspecto como persona adulta. Entonces, mi mente comenzó a atar cabos, pensando que en realidad por aquel lugar, donde cada noche pasaba, colindaba con la barda del cementerio donde estaba enterrado mi hermano, el Panteón de las Escobas. Fue una revelación que me duró unos instantes, el pensar que quizá mi fallecido hermano se le estuviera apareciendo a mi padre, debido a que tenía ya mucho tiempo, años de no visitar su tumba en el panteón, desde que se había separado de mi mamá. Entonces, le hice una pregunta que lo dejó pensando. ¿Qué tal que mi hermano se te esté apareciendo para que vayas a visitarlo? Se ha de sentir olvidado por ti, ¿no crees? Mi padre solo me vio pensativo y se fue algo atribulado. Tiempo después me contó que fue al panteón, que luego de recorrer varias tumbas, se le hizo difícil hallar la de Rolando, siendo la única manera de encontrarlo el frondoso nogal que estaba por un lado de la tumba. Al encontrarla, miró con pesadumbre que solo había un montículo de tierra. La cruz con su nombre permanecía por un lado. Los maderos estaban podridos y solo se notaba el nombre de mi hermano entre el lodo de años de abandono. Eso lo entristeció. Sin demora, mandó a hacer una lápida con una cruz de mármol con el nombre grabado de mi hermano y su fecha de nacimiento.
Adecuó la tumba con ladrillo y concreto para después colocarle flores. Iba una vez por semana a limpiar la tumba. Muchas veces lo acompañaba a hacerlo y se quedaba mucho rato pensativo, como si hablara con mi hermano. Luego de esa acción de honrar la muerte de Rolando, dejó de aparecerse en el asiento trasero. Mi padre se sentía acongojado, pero satisfecho de recordar a mi hermano, quedando como un recuerdo en su mente el aspecto fantasmal y adulto de un niño que jamás pudo ver crecer. Relato enviado por Luis Montemayor. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.